Pablo Gil, estratega jefe de XTB. Muy buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José. Ya ha llegado la cita, 3-4 de mayo. La FED tiene todos los condicionantes encima de la mesa para tomar decisión y para dar visión al mercado. ¿Qué se puede esperar de la rueda de prensa de mañana de Jerome Powell? ¿Qué se puede esperar de esta reunión de la FED? Bueno, ya sabemos que el medio punto es algo que está casi al 100% descontado. Yo creo que los miembros de la FED tienen clarísimo su necesidad de transmitir con semanas de antelación lo que van a hacer, este famoso forward guidance que llevan utilizando como forma para no sorprender al mercado desde hace ya muchos años. Por lo tanto, han filtrado en distintas declaraciones que estaba sobre la mesa el medio punto, y al final el mercado, pues durante los últimos meses, ha asumido que eso es lo que va a ocurrir, ¿no? La gran pregunta viene si de alguna forma indican algo distinto a lo que descuenta el mercado. Más o menos para el mes de junio el mercado está trabajando con la idea de que los tipos van a estar entre el 1,25 y el 1,5. Eso supone que ahora suben medio punto y luego suben un cuarto de punto cada vez. Lo que sería una sorpresa es que indiquen que alguna de las próximas dos reuniones también va a haber medio punto de subida, o en las dos. No creo que sean tan claros, pero cualquier indicación de que eso pudiese ocurrir creo que sorprendería al mercado, y probablemente lo que todos esperamos es que confirmen lo que también han ido radiando, ¿no? La idea de retirar a un ritmo de 95.000 millones de deuda de los programas de QE que llevaron a cabo en su momento, y no esperamos que haya ninguna novedad al respecto, simplemente que lo confirmen, que empiezan a reducir ese balance a ese ritmo que ya dejaron caer en las minutas de la reunión anterior. Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Yo creo que el mercado está muy preocupado con el impacto que pueda tener en términos de crecimiento este tipo de medidas de mayor restricción monetaria, y máxime después del último dato de PIB del primer trimestre de este año, que sorprendió claramente a la baja. Powell subirá los tipos 2 escalones por primera vez desde la era Greenspan. Tenemos el jueves también al Banco de Inglaterra, que volverá a subir los tipos este jueves. Hay varios informes esta mañana de la banca patrimonial europea, pero también norteamericana, en la noche de ayer, que hablan de que está aumentando el riesgo de un error de política monetaria. ¿Ves riesgo, Pablo, de un error de política monetaria con las continuadas subidas de tipos? Yo creo que sí. Llevábamos ya prácticamente en 2021 diciendo que era bastante sorprendente que no retirasen de forma tranquila parte del estímulo, por varias razones. La primera, porque la economía americana crecía ya con niveles muy fuertes. Segundo, porque todavía tenían el respaldo de la política fiscal expansiva, lo cual era una forma de poder quitarse de en medio sin provocar un accidente. Y en lugar de eso siguieron y hablaban de transitoriedad de inflación. Y yo siempre digo lo mismo, la gente se echa las manos a la cabeza, ¿no? La FED, qué dura es. Digo, no, perdona, en marzo estaban comprando bonos. O sea, no digas que es dura, porque es que estamos a principios de mayo. Es decir, que han estado comprando deuda hasta hace un mes. De hecho, todavía no han empezado a venderla. Con lo cual han sido todo lo contrario, han sido tremendamente blandos. El hecho de que dialécticamente hayan cambiado el tono y hayan dicho que hay que pasar de estar comprando deuda a quitarse la deuda, a vender la deuda y a subir tipos, lo que te demuestra es que te has equivocado, porque no ha habido un periodo intermedio. Cuando tú pasas de estar estimulando a restringir de semejante manera y te ves obligado a subir los tipos al ritmo más rápido desde la era Greenspan, lo que te está diciendo es que el periodo intermedio de transición te lo has comido. Con lo cual no lo has visto venir, y cuando te quieres dar cuenta pues te enfrentas a ese 8 y pico por ciento de inflación que no se veía desde la década de los 80. Por lo tanto, cuando pegas un volantazo y vas conduciendo, el riesgo de que el coche pierda tracción por atrás y te salgas de la curva es muy grande, y eso es lo que el mercado empieza a preocuparse, ¿no? Dices, quitasle el estímulo monetario a un ritmo como no se había visto anteriormente, y el único precedente que tenemos para poder comparar es 2018. En 2018 subían las tasas de interés 0,25 cada trimestre.
Ahora resulta que pretendes subir cada mes y encima alguno con 0,50 y entonces te atreviste a quitar hasta 50.000 millones al mes en el caso más agresivo, en los meses más agresivos, y ahora estás planteando casi el doble. Por tanto, dices, hombre, la combinación no suena bien, ¿no? A eso le quitas la política fiscal expansiva y le metes que la bolsa cotiza con múltiplos en máximos históricos y el nivel de endeudamiento nunca ha sido tan alto. Con lo cual dices, bueno, sí podemos confiar en que no vaya a ocurrir nada, pero sinceramente no debería ser el escenario base. Creo que el escenario base es que el riesgo de accidente es muy elevado y por eso las bolsas han comenzado este año pues cediendo bastante terreno, pero yo creo que no hemos visto ni mucho menos lo peor. Bono americano por encima del 3%, se señala al 3,4% como el punto más normal en este 2022. ¿Compartes ese punto también? Ahí discrepo un poco. Yo creo que ya conocéis la mecánica de la inversión de la curva, ¿no? Hay un momento dado en que la parte larga de la curva, en este caso el bono 10 años, va a empezar a cotizar esto que acabamos de mencionar del riesgo de accidente, ¿no? En el momento en que se empieza a cotizar el riesgo de accidente, lo que se va a empezar a poner en precio es que el ciclo de subidas de la Fed va a durar este año y como mucho principios del año que viene, y acto seguido va a tener que empezar a bajar las tasas de interés porque va a haber no solo una desaceleración económica, sino probablemente una recesión económica, y la parte larga de la curva va a comenzar a cotizar eso, mientras que la parte corta de la curva va a ir generando subidas a medida que la Fed suba las tasas de interés. Al final, si te crees esa inversión de la curva, el largo, es decir, el bono 10 años, el 15 años, el 30 años, tal vez está muy cerca de máximos. En 2018 vimos cómo escalaba el 10 años hasta el 3,25. Creo que hasta ahí es razonable, pero ya recordamos lo que ocurrió precisamente a finales de 2018, ¿no? La bolsa había caído más de un 20%, pero lo que realmente aterraba a la Fed era el descontrol que se montó en el mercado monetario, no tuvo que intervenir el mercado monetario. Con lo cual, la pregunta ya no es solamente si la retirada de estímulo va a provocar un problema de desaceleración fuerte en términos económicos, sino si el propio mercado, que está tan acostumbrado a estar intervenido, puede empezar a mostrar pues cierta debilidad y la gente se le olvida, pero las grandes crisis no suelen nacer en la renta variable, nacen en la renta fija, ¿no? De siempre hemos visto que los primeros conatos de problemas surgen en el mercado de crédito. Y tenemos un mercado inmobiliario muy caliente en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que hay muchos flecos que pueden ir mal y el largo confío en que empiece a ajustarse, a estabilizarse, mientras que la parte corta de la curva sea la que tenga que hacer la parte principal del trabajo, ¿no? Subiendo y probablemente, tal y como indican ahora mismo, pues lo que descuenta el mercado monetario, hoy por hoy lo que se descuenta es que van a acabar las tasas de interés entre el 2 y el 2,25. Por tanto, sería muy fácil que los plazos del 2-3 años frente a los plazos del 7-10 años estén planos o empiecen a invertirse a lo largo de 2022. ¿Eurodólar cerca de la paridad? Ahí hay otro tema importantísimo, ¿no? Creo que el euro-dólar, si ves la curva, el 2 años ya tiene cotizado completamente lo que se supone que va a hacer la Reserva Federal este año, ¿no? Con lo cual, me da la sensación de que el que está comprado de dólares o el mercado que básicamente está apostando por el dólar como el gran ganador de la inestabilidad que genera la guerra y del diferencial de tipos entre el dólar y el resto del mundo, ya tiene los argumentos cotizados. Necesita algo más para que esto prospere. Pueden pasar muchas cosas, pero cuando ves un movimiento tan drástico alcanzando zonas de soporte tan importantes desde el año 2014, yo no querría estar largo de dólares aquí. Creo que en un momento dado puedes tener acercamientos a 1,03,5, 1,04, que fueron los mínimos 2014, 2015, pero sinceramente me cuesta mucho que antes de romper esta zona no vaya a haber el típico movimiento contra el sentimiento de mercado que precisamente haga mucho daño a los inversores que están posicionados ya en este lado pro dólar, antes de ver avances significativos. Por desgracia, yo soy de los que opina que para finales de este año no vamos a estar hablando tanto de la inflación, vamos a estar hablando más del riesgo de recesión económica global. Si ese es el caso, van a cambiar muchas cosas respecto a lo que vemos hoy.
Una última pregunta, Pablo. ¿Te preocupa China después de los últimos datos que conocimos el fin de semana y de ver cómo la tasa de empleo, por ejemplo, en los más jóvenes se encuentra disparada? Tenemos ahora mismo a millones de recién licenciados sin encontrar puesto de trabajo. Ford ha dicho que caen las ventas de automóviles en el entorno del 17% en el primer trimestre de Ford hacia China, y tenemos la capacidad de construcción de cemento en el 40%. ¿Está dando síntomas de una ralentización acelerada China, aunque lejos o prácticamente imposible de una recesión? Bueno, ya sabes que desde hace una década y medio venimos hablando del famoso soft landing, ¿no? Es que lo que denominamos aterrizaje suave, pero es un aterrizaje que no acaba nunca, porque lo cierto es que todos los años, quitando el efecto este de la pandemia, que fue pues la V de caída en crecimiento y luego el pico prácticamente son simétricos, ¿no? Pero llevábamos en un sesgo de corrección continua todos los años, ajustando pues del 7 al 6,5, del 6,5 al 6, del 6 al 5,5. Ahora sabes que el gobierno chino quiere defender un GDP o un PIB de 5,5, parece casi imposible. Muchos analistas hablan de que ni siquiera va a conseguir que la economía crezca por encima del 5%. Yo creo que vamos a seguir viendo esa desaceleración, pero han montado un circo y le crecen los enanos, para entendernos, ¿no? Es decir, Xi Jinping, el año en el que tiene que salir reelegido, se enfrenta a muchos problemas. Tiene el problema de la política COVID-0, que le ha explotado en la cara en Shanghái y que luego se está extendiendo a otras ciudades importantes, incluida la propia capital de China. Bueno, puede tener un efecto, como es lógico, muy negativo en el crecimiento global del país. Está afectando a la logística del comercio internacional a través de los puertos, pero luego tenemos un problemón que hubo con Evergrande y que se ha ido extendiendo al resto de inmobiliarias, con default en el pago de la deuda, con un mercado que representa más o menos un 15% del PIB en China de forma directa, pero casi un 30% de forma indirecta. Y es un problema que no se ha solucionado, ¿no? Es decir, la desaceleración del mercado inmobiliario en China sigue siendo o sigue avanzando mes tras mes desde que empezó lo de Evergrande, con lo cual tienes el COVID, tienes esa parte, y luego tienes al regulador con ese famoso crackdown contra las tecnológicas, ¿no? Que ha hecho que muchos de los inversores pues se hayan salido de China, o que no vean que el liderazgo en lo que es desarrollo tecnológico pues se pueda desarrollar en un país como China, que de repente cambian las reglas de juego y ataca directamente este tipo de compañías. Con lo cual, dices, lo único bueno que tienen ahora mismo en China, a mi parecer, es que hoy por hoy no tienen problemas de inflación. Si tienes realmente datos de inflación del 1,5 y tienes que creerte que sean esos, porque los datos de coste de producción son más cercanos al 8 y pico, 9%, pero si te crees ese dato de inflación, das margen a que puedan bajar el coeficiente de caja los bancos o el coeficiente de reserva, pueden bajar los tipos de interés, pueden estimular la economía con programas fiscales, y eso es algo que no puede hacer ni Europa ni puede hacer Estados Unidos. Ese es el único punto favorable. El resto, la verdad es que no pinta bien, ¿no? Y si el resto de economías del mundo se ralentizan, China es un socio comercial, el más potente del mundo, con lo cual claro que le va a afectar también. Pues muchísimas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio. Igualmente.